Hola, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio del programa de estudio de primero medio, Matemáticas, en la unidad número 2, el objetivo de aprendizaje número 6, que dice: desarrollar la fórmula de los valores del área y del perímetro de sectores y segmentos circulares, respectivamente, y a partir de ángulos centrales de 60, 90, 120 y 180 grados, por medio de representaciones concretas. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio número 6 que veremos a continuación. Ya, trabajaremos con el ejercicio 6 que dice: calcula la superficie de un trozo de queso que fue cortado por la mitad de un cuarto del pedazo completo, cuyo diámetro es 10 centímetros y cuya altura es de 5 centímetros. Comenzaremos anotando la fórmula a utilizar. Sabemos que debemos calcular la superficie. Para ello es necesario calcular el área por la altura, ¿sí?, del trozo de queso. Para calcular la superficie, entonces, debemos calcular el área de ¿qué figura? Debemos calcular el área de un sector circular, puesto que el trozo de queso, que necesitamos saber su superficie, tiene dicha forma. Entonces, el área para calcular un sector circular es pi por r cuadrado por el ángulo que desconocemos, que llamaremos alfa, dividido en 360 grados, por la altura, que en este caso va a ser 5 centímetros. Esos 5 centímetros. Entonces, como datos además, debemos sacar. Tenemos el dato de el diámetro, que es 10 centímetros. Entonces, nuestro radio será de 5 centímetros, es decir, la mitad del diámetro, ¿ya? Ahora, tenemos una parte un tanto engorrosa, en donde dice que el queso fue cortado por la mitad de un cuarto del pedazo completo. Entonces haremos el queso de forma circular. Ese sería nuestro queso, suponiendo que tiene una forma circular y ya sabemos de radio 5 centímetros. Entonces, ¿qué dice? Primero, que tenemos un pedazo completo que fue cortado en 4 partes. Es decir, fue cortado por la mitad y luego por la mitad. Ahí tenemos 4 pedazos, suponiendo que son iguales, puesto que el dibujo no está a escala. Entonces, nos dice que queremos saber la superficie, pero de un trozo de queso que fue cortado por la mitad de un cuarto. Entonces sería la mitad de un cuarto. Entonces, esta es la superficie. Este sería el área de la superficie que yo quiero calcular. Ahora, ¿qué datos nos faltarían para completar esta ecuación, que es la que voy a utilizar? Ya sabemos el radio, que es 5 centímetros, y sabemos la altura, que es 5 centímetros también. Nos faltaría saber el ángulo, es decir, ¿qué ángulo sería ese? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que el ángulo completo de nuestro círculo es 360 grados y que fue dividido en 4 partes. Eso nos da un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados sería este de acá. Entonces, este ángulo de 90 grados fue además dividido en 2 partes, quedándonos 45 grados. Entonces, alfa va a ser igual a 45 grados. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos.
Entonces, solo debemos reemplazar dichos datos en la ecuación de la superficie que nos pide calcular. Entonces tenemos que S va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, 5 al cuadrado, por 45 dividido en 360 grados por 5. ¿Sí? Entonces, tenemos que S va a ser igual a pi por 25. Si simplificamos esto, en 45 nos daría 1 dividido en 8, o sea, 1/8, porque 45 cabe 8 veces en 360 por 5, quedándonos entonces que la superficie va a ser 25 por 1 por 5, nos da que es 5 por 5, 25, 5 por 2 son 10, más 2 son 12, o sea 125 pi dividido en 8. ¿En qué unidad de medida se encuentra esto? Se encuentra en centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque nuestra área está en centímetros cuadrados debido a el radio que se encuentra en centímetros, por nuestra altura que también está en centímetros debido a que se nos entrega, siendo entonces como finalidad una superficie en centímetros cúbicos. Por lo tanto, la respuesta a esto sería que la superficie del trozo de queso, que fue cortado por la mitad de 1/4 del pedazo completo, con diámetro 10 centímetros y altura 5 centímetros, es 125 pi dividido en 8 centímetros cúbicos.